Listo, ahora sí, ya estamos grabando. Vamos a comenzar. El día de hoy es nuestra penúltima clase. Eh, Hoy vamos a ver en sí al último personaje como tal, porque la clase que sigue es un poco más especial. Entonces, esta es nuestra penúltima clase, prácticamente nuestro último personaje, que es un personaje muy importante, como todos los que hemos visto. De hecho, creo que uno de los personajes eh, históricos bíblicos que podríamos encontrar más reconocidos o más conocidos o más importantes en cierta manera, eh, o viéndolo de cierta forma, que es Pablo, ¿no? El día de hoy vamos a ver a Pablo y la clase de hoy se llama así, Libérate de tu pasado. Y la clase de hoy va a ser, es breve, es una clase breve, sin duda alguna, una clase buena, breve. Y al final vamos a ver, y de hecho se los adelanto una vez, la idea va a ser ver en esta historia tres puntos importantes que hay que analizar de la historia de Pablo, los cuales van a ser: nuestra identidad está en Cristo y no en nuestro pasado. Dios transforma nuestro pasado en un testimonio y mirar hacia adelante con propósito y sin cadenas. Estos tres puntos son los que vamos a ver a lo largo de conforme yo les voy a ir contando la historia de Pablo, desde su pasado a lo que fue. Ahora sí que digamos cuando fue Saulo y cuando se volvió Pablo. Entonces, en ese sentido, sin duda alguna podríamos y lo vamos a manejar de esa manera, pero antes quiero orar y también vamos a leer nuestro versículo como introductorio, ese versículo que nos da introducción a todo nuestro tema del día. Así que vamos a orar. Señor y Padre Celestial, te damos gracias por un día más de vida. Gracias te damos porque nos permites estar aquí un día más contigo, aprendiendo de tu palabra, mi Señor. Gracias porque nuevamente nos traes aquí con un corazón dispuesto a aprender de tu palabra, mi Señor. Te ruego que me des sabiduría para dar las palabras adecuadas en esta clase, mi Señor, pero te ruego que nos des corazones dispuestos siempre a aprender y sobre todo a practicar todo lo que nos enseñas, mi Señor. Que tu Espíritu siempre esté entre nosotros. Te damos gracias en el nombre poderoso de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén y amén. Eh, Así que vamos a Hechos 9, 1, 22, que tenemos ahí nuestra historia. Les doy tantito chance, no se preocupen que yo se los leo, pero para que lo busquen, Hechos 9, 1, 22, que va a ser nuestro versículo introductorio de la clase, pero sobre todo como el que nos va a dar contexto. Dice así, espero que ya lo tengan por ahí, si no, no se preocupen. Dice, conversión de Saulo. Mientras tanto, Saulo, respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas de extradición para las sinagogas de Damasco. Tenía la intención de encontrar y llevarse presos a Jerusalén a todos los que pertenecieran al camino, fueran hombres o mujeres. En el viaje sucedió que al acercarse a Damasco, una luz del cielo relampagueó y de repente a su alrededor, él cayó al suelo y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Preguntó. Yo soy Jesús, a quien tú persigues, contestó la voz. Levántate y entra en la ciudad, que ahí se te dirá lo que tienes que hacer. Los hombres que viajaban con Saulo se detuvieron atónitos porque oían la voz, pero no veían a nadie. Y Saulo se levantó del suelo, pero cuando abrió los ojos no podía ver. Así que lo tomaron de la mano y lo llevaron a Damasco. Estuvo ciego 3 días sin comer ni beber nada. Había en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor llamó en una visión. Ananías, aquí estoy, Señor. Anda, le dijo el Señor, ve a la casa de Judas en la calle llamada derecha y pregunta por un tal Saulo de Tarso. Está orando y ha visto en una visión a un hombre llamado Ananías, que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído hablar mucho de este hombre y de todo el mal que ha causado.
Tenemos por aquí gente esperando para entrar. Ahora sí. Y de todo el mal que ha causado a los que creen en ti en Jerusalén. Hola, qué bueno que ya entraron los que están por aquí entrando. Veo que está por ahí Angie y, bueno, Ana Rojano, pero no sé si sean mis suegros o Ana Pau. Pero qué gusto que anden por aquí. Apenas vamos empezando, estamos leyendo nuestro versículo introductorio, nuestro contexto del personaje que es hoy, que es Pablo. Entonces estamos leyendo apenas. Es Hechos 9 1 al 22 y ya estamos en el versículo empezando el 14. Dice, y ahora lo tenemos aquí autorizado por los jefes de los sacerdotes para llevarse presos a todos los que invocan tu nombre. Ve, insistió el Señor, porque ese hombre es mi instrumento escogido para dar a conocer mi nombre tanto a las naciones y a sus reyes como al pueblo de Israel. Y yo les demostraré cuánto tendrá que padecer por mi nombre. Y Ananías se fue y cuando llegó a la casa le impuso las manos a Saulo y le dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. El instante cayó de los ojos de Saulo, algo como escamas y recobró la vista. Se levantó y fue bautizado. Luego comió y recobró fuerzas. Qué maravilla de pasaje, sin duda alguna. Pero vamos a verlo a más profundidad, porque al final del día, estos versículos, el versículo que tenemos hoy introductorio, que nos da contexto, nos habla del momento en donde Jesús llama a Pablo, o en este caso todavía a Saulo, a su ministerio. En el momento en que Jesús lo escoge, lo redime, lo perdona y lo cambia por completo. Y es que hay mucho que podemos aprender de la vida del apóstol Pablo, más allá de lo normal, más allá de lo que ya sabemos, sin duda alguna. Eh, A Pablo se le dio la oportunidad de hacer cosas sin duda alguna extraordinarias para el reino de Dios y la historia de Pablo es una historia de redención de Jesucristo, en Jesucristo, perdóname, y un testimonio de que nadie queda fuera de la gracia salvadora del Señor, que eso es algo muy importante de entender. Sin embargo, para tener el panorama completo del hombre, debemos incluso examinar o esta parte de que el tema que se llama libérate de tu pasado. Debemos examinar ese lado oscuro, digámosle entre comillas, y lo que representó antes de convertirse en el apóstol de la gracia o al apóstol por gracia, como se le conoce a Pablo, ya que aunque fue apóstol, porque sí estuvo, em, sí fue enseñado por Jesús, ya no fue em, durante su tiempo en la tierra, sino se le iba apareciendo conforme a visiones, pero sí fue enseñado y por eso mismo se le considera como apóstol, pero apóstol por gracia, que eso es importante. Entonces, como les digo, tenemos que tener este parece trabalenguas, panorama completo de lo que es la vida de Pablo. Y es que los primeros años de la vida de Pablo están marcados incluso por varios puntos. Podremos considerarlo que los primeros años de la vida de Pablo están marcados por el fervor religioso, la violencia brutal y la implacable persecución de la iglesia primitiva. Y afortunadamente los últimos años de la vida de Pablo muestran una marcada diferencia totalmente por haber vivido su vida para Cristo y para el progreso de su reino. Y es que vamos a ver la historia de Pablo rápidamente, que básicamente esta es la parte de la clase. Como les digo, y para los que llegaron un poquito después, no se preocupen, les comentaba que yo en esta clase les voy a contar la historia de cierta forma breve, pero clara, la historia de quién fue Pablo, quién fue Saulo. Y lo importante que quiero que vayan denotando, que después yo se los voy a dejar más claro, son tres puntos importantes. Se los vuelvo a repetir. Nuestra identidad en está en Cristo y no en nuestro pasado. Dios transforma nuestro pasado en un testimonio y mirar hacia adelante con propósito y sin cadenas. Esos son los puntos que quiero que empiecen a tratar de buscar ustedes a lo largo de la historia de Pablo, que yo les voy a estar contando de cierta forma. Y es que, a ver, Pablo realmente nació como Saulo y nació en Tarso de Cilicia alrededor de los años entre el primero y el quinto año después de Cristo, en una provincia en la esquina sureste de lo que hoy conocemos como Turquía, en la moderna Tersus de Turquía.
Él era del linaje de Benjamín, de las tribus de las 12 tribus. Él era del linaje de Benjamín y de ascendencia hebrea. Esto lo podemos ver en Filipenses 3 5 al 6. No lo vamos a ver, pero ahí les dejo la referencia por si lo necesitan. Sus padres eran fariseos, nacionalistas judíos, fervientes, que se adhirieron estrictamente a la ley de Moisés y que intentaban proteger a sus hijos de la contaminación de los gentiles, y cualquier cosa de origen griego habría sido despreciada, perdón, en la casa de Saulo. Sin embargo, él podría hablar griego y su latín era aceptable, y su familia habría hablado en arameo, un derivado del hebreo que conocemos, que era el idioma oficial de Judea, y la familia de Saulo eran ciudadanos romanos, pero veían a Jerusalén como una ciudad verdaderamente sagrada y santa. ¿Por qué es importante empezar a ver esta parte? Porque vemos que Saulo no era un romano como los que crucificaron a Jesús, aunque hay algunos que creen que incluso Saulo, ¿no? Siendo Saulo, podría haber estado ahí en la crucifixión de Jesús. Es meras especulaciones, estudios, nada que yo les pueda asegurar así con las manos en el fuego. Pero lo que voy es que no fue uno de esos romanos y tampoco fue uno de los seguidores de Jesús mientras Jesús estaba en la tierra. Pero por lo que vemos sí fue de una familia, pues a lo que en esos momentos los judíos veían como prestigiosa, de un linaje realmente puro, que era lo que buscaba, ¿no? Incluso podríamos considerar que un linaje como lo que se esperaba de Jesús al llegar a esta tierra, un linaje así limpio, completo, pero sabemos que el linaje de Jesús ahora sí que tenía de todo y con un propósito al final del día. Pero esto podría ser, este linaje podría ser incluso ese linaje tan esperado de cierta manera que se le esperaba a Jesús. No es en sí el caso, ni Saulo era ningún tipo de Mesías, ni Jesús tenía ese linaje porque no era relevante, como lo sabemos en las enseñanzas de Jesús. Pero podríamos incluso entonces empezar a darnos una idea de qué tipo de judío y qué tipo de persona era conforme a su origen. Sigamos entendiendo un poco. A los 13 años, Saulo fue enviado a Palestina para aprender de un ramiro llamado Gamaliel, con quien Saulo dominó la historia judía, los salmos y las obras de los profetas. O sea, no solo venía de una familia prestigiosa en ese sentido, como de sangre y todo, sino que fue una persona muy estudiosa de lo que en ese momento tenían como la palabra de Dios, que es la Torá que ellos tenían. Su educación continuó durante 5 o 6 años mientras aprendía cosas como analizar minuciosamente las escrituras. Era, o sea, lo que hoy conocemos como un teólogo, básicamente. Y Saulo estuvo presente cuando a Esteban lo apedrearon y murió, y sostuvo las prendas de que aquellos lo apedrearon. De hecho, esto lo podemos ver en Hechos 7:58. Después de la muerte de Esteban comenzó una gran ola de persecución que se extendió por toda la iglesia de Jerusalén. Saulo estaba decidido a erradicar a los cristianos de una forma implacable y en su persecución, ya que creía que estaba actuando en nombre de Dios. Y esto es un punto bien vital y algo que hoy en día podemos ver, a lo mejor no tan de forma de masacre físico o literalmente como en esos tiempos que Saulo iba a asesinar gente, pero podemos ver hoy en día mucha gente que cree actuar en nombre de Dios o cree estar conforme en nombre de Dios y puede matar a mucha gente, pero de forma espiritual. Y eso es muy, muy, muy peligroso y es un punto muy importante a conocer. Sin duda no hay nadie más aterrador o más terrible que un terrorista religioso, podríamos llamar que Saulo era, y especialmente cuando cree que está haciendo la voluntad del Señor, matando a personas inocentes. Y es que esto es exactamente lo que Saulo era, un terrorista religioso. Hechos 8:3 nos deja un poco más claro de cómo lo hacía. Dice, iba de casa en casa y sacaba a rastras tanto a hombres como a mujeres y los metía a la cárcel. Y los metía a juicio y obviamente muchos de estos hombres y mujeres terminaban en muerte. Y como les digo, hoy en día siguen existiendo terroristas religiosos, pero ya a lo mejor ni siquiera al extremo
de matarlos físicamente, sino realmente nos pueden matar de una forma espiritualmente si nosotros no nos vamos y nos preparamos adecuadamente. Aferrándonos, no me refiero de forma intelectual, sino espiritual, nos preparamos con armas espirituales, tenemos una comunión con Dios firme, certera, para que tengamos nuestros cimientos bases y la parte intelectual el Señor la va dando poco a poco. El pasaje crucial que podemos ir viendo en este sentido de la historia de Pablo es el que leímos al inicio, Hechos 9:1-22. Este es un punto intermedio entre lo que acabamos de leer de quién era Pablo y todo lo que estaba siendo Saulo, o bueno, más bien, quién era Saulo y todo lo que estaba haciendo, de dónde provenía, de quién provenía, toda esta parte. Y en Hechos 9:1-22 nos pone nuestra línea a la mitad, nos pone la mitad de nuestra historia, que como ya se los leímos, pero brevemente nos relata el encuentro de Pablo con Cristo en el camino de Jerusalén hacia Damasco. Un viaje de aproximadamente podemos considerar 240 kilómetros, que es demasiado eso. Saulo estaba furioso por lo que había visto y estaba lleno de rabia. Asesina contra los cristianos. Tenía una ira contra los cristianos. Y antes de salir en su viaje había pedido cartas al sumo sacerdote para las sinagogas de Damasco, pidiendo permiso para traer a cualquier cristiano, o como lo leíamos en la palabra, seguidores de El Camino, como los conocían, de vuelta a Jerusalén para encarcelarlos. Y es que él iba dispuesto, él iba hacia Damasco y él tenía, y esto es un punto importante y aquí quiero hacer un paréntesis, él tenía un plan. Saulo tenía un plan, Saulo tenía un propósito, Saulo tenía un sueño. Pero Cristo tenía otro, totalmente. Porque justamente, aunque ese era el plan de Saulo, Dios no iba a permitir esto. Es más, Dios tenía un plan más allá. En el camino, Saulo fue envuelto en una luz brillante, como ya lo leímos del cielo, que le hizo caer en el suelo boca abajo y oyó las palabras, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él respondió, ¿quién eres, Señor? Y Jesús contestó de forma clara y directa, yo soy Jesús a quien tú persigues. Y es que a partir de ese momento la vida de Saulo quedó al revés, le acaban de dar un giro 360, bueno, correcto, aunque la expresión es 360, relativamente el giro es 180 porque queda de cabeza. Y es que su vida da un giro. La luz del Señor lo cegó y mientras viajaba, este hombre con ansias de justicia de su propia mano, entre comillas, con ganas de ir y encarcelar a todos los cristianos, con ganas de yo lo puedo todo, tuvo que depender en este instante y el resto del viaje de sus compañeros, siguiendo las instrucciones de Jesús. Saulo prosiguió a Damasco para contactar a un hombre llamado Ananías, quien al principio estaba dudoso de encontrarse con Saulo porque sabía que la reputación de él era la de un hombre malo. Sin embargo, el Señor le dijo a Ananías que Saulo era un instrumento escogido para llevar su nombre ante los gentiles, los reyes y los hijos de Israel, como ya lo leímos en Hechos 9:15, y padecería por hacerlo. Es más, lo menciona que va a ser no solo un misionero, sino que también va a ser un mártir por la palabra de Dios. Y Ananías siguió las reglas y las instrucciones del Señor y encontró a Saulo, a quien le impuso las manos y le habló de la visión de Jesucristo. Y a través de la oración, Saulo recibió el Espíritu Santo en Hechos 9:17 y recuperó la vista y fue bautizado, como veíamos en Hechos 9:18. Y Saulo pasó inmediatamente a las sinagogas y proclamó a Jesús como el Hijo de Dios. Y aquí podemos ver cómo, siendo alguna, y esto aunque nuestros planes aparentemente no sean negativos como los que tenía Saulo, sus intenciones eran negativas. No siempre nuestros planes, es más, nuestros planes nunca van a ser los planes de Dios. Y esto es algo que ya hemos visto a lo largo de las clases y esto es importante entender porque incluso, y centrándonos en el punto de la clase de hoy,
de liberarnos de nuestro pasado. Incluso en nuestro pasado, antes de Cristo, nosotros pudimos haber tenido cualquier tipo de plan, con cualquier tipo de idea, con cualquier tipo de persona, con cualquier tipo de lugar. Pero si el Señor ya tuvo la misericordia de recogernos, de escogernos, de limpiarnos, de perdonarnos, es porque Él tiene un plan y un propósito con nosotros. Y sin duda alguna eso es algo vital. Al final del día, sabemos que mientras permanezcamos en esta tierra, ya sea que nosotros en su momento vayamos a la presencia del Señor o el Señor venga a esta tierra en su segunda venida, nosotros seguimos teniendo propósito. Y eso es algo muy bonito que entender. Pero al mismo tiempo sabemos que entonces los planes de nuestro pasado, los planes que teníamos antes, tenemos que ir con la idea de que ya no va a ser lo que va a pasar. A lo mejor se acercan, puede ser. A lo mejor vamos por un camino cercano, puede ser, sí. Pero te aseguro que ya no van a ser los mismos planes del Señor. Por ejemplo, en este sentido, lo que estamos viendo con Saulo es, o bueno, sí, sí, aquí todavía es Saulo. Este, es que sí llegó a Damasco, sí fue a Damasco como era su idea, sí llegó a las sinagogas como era su idea, pero no fue a hacer lo que él tenía como propósito. Él tenía como propósito ir y encarcelar a todo aquel que se encontrara como cristiano, y más bien él agarró y llegó como cristiano, él agarró y llegó dando las buenas nuevas, dando y proclamando el nombre de Jesús como Hijo de Dios. Y es que incluso podemos ver y leer a lo largo de Hechos 20 y 22. Las personas se quedaron asombradas y estaban incluso escépticas, puesto que la reputación, nuevamente la reputación de Saulo, era bien conocida. Los judíos pensaron que había venido para llevar presos a los cristianos, pero la verdad es que se había unido a ellos. Y es que la audacia de Saulo aumentó debido a que los judíos que vivían en Damasco fueron confundidos por los argumentos de Saulo, quien estaba demostrando que Jesús era el Cristo. Y es que algo que podemos analizar en esta parte de la historia, después de que Cristo lo llama, es que podemos ver que aquí la reacción de las personas era muy escéptica. Las personas iban muy escépticas a pensar que Saulo hubiera cambiado, que algo hubiera podido cambiar a Saulo y que su pasado seguía siendo su presente. Y eso es algo que nosotros podemos vivir hoy en día como cristianos. Incluso ya nosotros teniendo la gracia del Señor, las personas que de nuestro alrededor, llámese familia, llámese amigos, llámese cercanos, como, o sea, esa persona que tú estás pensando, sí, justamente esa persona que tú tienes en tu mente, yo sé que incluso dudó de ti, dudó de tu transformación, dudó que pudieras cambiar. Y es normal, aquí podemos ver que con Saulo dudó y ustedes me pueden decir, oye, pero yo no maté a quién sabe cuántas personas. Sí, lo sé, pero tienes un pasado y la gente siempre va a buscar lo peor de ti y lo peor de ti siempre va a estar en un pasado en donde no esté Cristo. Y como podemos ver aquí, las personas iban escépticas, no creían, no confiaban, pero algo que Saulo tenía bien importante es que no importaba que las personas no confiaran en él. Él sabía que Dios confiaba en él y lo puso en el camino, y lo puso una misión, y le puso un propósito. Ahora, la razón por la que hizo todas estas cosas. Y es que ahora podemos ver que Saulo hizo su primero de tres viajes misioneros a finales de los años 40. A medida que pasaba el tiempo, en las áreas gentiles, Saulo comenzó a usar su nombre romano, el cual era Pablo, en Hechos 13:9. Y esto es importante y aquí voy a hacer otro paréntesis. Ya conocemos historias de personajes en donde Dios o Jesús en su tiempo aquí directamente les cambiaba el nombre. Podemos ver un cambio no tan radical como Abraham a Abraham, o sea, cuando le agrega la H al nombre, eh, de Jacob a Israel, o ya en historias que ya vimos, o a lo largo del ministerio de Jesús, a Simón, que se lo cambia a Cefas, a Pedro. Y en este sentido, sí hubo un cambio de nombre, sí hubo un cambio de nombre de Saulo a Pablo, pero aquí fue diferente, aquí fue un cambio de nombre por medio del Espíritu Santo. Saulo, o ya en este momento Pablo, sintió ese remordimiento, sintió esa redención del Espíritu Santo y dijo, ¿sabes qué? El Señor ya me limpió, el Señor ya me cambió de todo esto, yo ya no soy esto.
absolutamente ya no soy nada de esto y yo ya no quiero tener nada que ver con esto. Y esto es importante, él ahí se liberó de todo, incluso hasta del nombre, y dijo, yo no soy Saulo, ahora yo soy Pablo. Y ok, a lo mejor ustedes me pueden decir ahorita, bueno, pero yo no tengo dos nombres. No, pero aquí no es ni siquiera el nombre, porque podemos ser la misma persona con diferente nombre. La cosa aquí es el cambio. Y él sintió la necesidad incluso de cambiar su nombre a Pablo, para ya no ser ni siquiera confundido con ninguna de las personas que hacen lo contrario a lo que quiere Cristo que haga. Y les aseguro que hay muchos testimonios hoy en día que siguen haciendo las cosas así. A mí me pasó en mis tiempos mundanotes. Yo era conocido como Todd, por mi apellido. Hoy en día, por fin me llaman por mi nombre, por fin no siento mi nombre como extraño. Porque yo no reconocía mi nombre directamente, no me gustaba mi nombre y hoy en día es más, siento más raro cuando agarran y me dicen Todd que Charlie o Carlos o demás. ¿Y por qué? Porque yo también dije, no, es que a ver, hay un cambio en nosotros y no es porque, bueno, yo quiero ser como Pablo. No, 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 realmente yo ya no quiero saber nada de esto, no, Pablo se libera de su pasado. Y no solo se libera, sino hace nuevas cosas. Porque Pablo escribió muchos de los libros del Nuevo Testamento. Él escribió Romanos, Primera y Segunda de Corintios, Gálatas, Filipenses, Primera y Segunda de las Tesalonicenses, Filemón, Efesios, Colosenses, Primera y Segunda de Timoteo y Tito. Estas 13 cartas o epístolas, como se le conocen, constituyen la famosa autoría paulina y son la fuente principal de su teología. Como se menciona anteriormente, el libro de Hechos nos da una visión histórica de la vida y los tiempos de Pablo. Y el apóstol Pablo pasó su vida proclamando a Cristo Jesús resucitado por todo el mundo romano y a menudo corriendo mucho peligro. Segunda de Corintios 11, 24, 27, que quiero que lo leamos rápidamente. Nos presume, pues todo el peligro, más bien nos menciona todo el peligro que corrió Pablo, segunda de Corintios 11, 24 al 27, que dice así. 5 veces recibí de los judíos los 39 azotes. 3 veces me golpearon con vara. Una vez me apedrearon. 3 veces naufragué y pasé un día y una noche como náufrago en alta mar. Mi vida ha sido un continuo ir y venir de un sitio a otro en peligros de ríos peligrosos, de bandidos y peligros de parte de mis compatriotas, peligros a manos de los no judíos, peligros en la ciudad, peligros en el campo, peligros en el mar, peligros de parte de falsos hermanos. He pasado muchos trabajos y fatigas y muchas veces me he quedado sin dormir. He sufrido hambre y sed y muchas veces me he quedado en ayunas y y he sufrido desnudez. Y como si fuera poco, cada día pesa sobre mí la preocupación por todas las iglesias. Cuando alguien se siente débil, no comparto yo su debilidad. Y cuando a alguien se le hace pecar, no ardo yo de indignación. Y ahí me voy a quedar. Aquí podemos ver realmente todo lo que sufre Pablo por vivir en Cristo. Y creo que es algo que podemos nosotros ahora abrazar. De aunque, ok, si nosotros no, primeramente Dios, ¿no? Tenemos que terminar náufragos un día y una noche en alta mar. Pero sí podemos presentar problemas, sí podemos enfrentar persecución de cierto tipo por el simple hecho de ser cristiano, por el simple hecho de abrazar la idea. Pero al final del día, eso no nos tiene que detener, sino tiene que ser incluso más fervor porque sabemos que lo hacemos para Cristo. Y es que, ok, viendo esta historia de esta manera, vamos a analizar nuestros 3 puntos que yo les comentaba. Y yo espero que ustedes hayan visto ciertos puntos, no se preocupen, yo aquí se los tengo. Puntos y 3 puntos importantes. El primero de ellos, como les comentaba al inicio de la clase, es, y que de lo que podemos ver de la historia de Pablo, de quién era Saulo y el paso a Pablo, es nuestra identidad está en Cristo y no en nuestro pasado. Y es que Pablo, antes conocido como Saulo, como ya lo vimos, fue un perseguidor de cristianos. Pero tras su encuentro con Jesús en el camino de Damasco, su identidad cambió por completo.
Segunda de Corintios 5:17, él mismo escribió y declara este versículo tan increíble que ya conocemos todos, o si no, se los vuelvo a leer, no se preocupen, que dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí, todas son hechas nuevas. Y yo sé que nos encanta esta frase, nos encanta ponerla aquí en la tacita, nos encanta que agarrar y ponerla ahí colgada en la entrada de nuestra casa, la subimos a nuestras redes, pero creo que luego no entendemos por completo esta idea. Porque aunque agarramos y entendemos, o bueno, estamos en Cristo, nueva criatura somos, pero agarramos y nos comportamos igual que nuestro pasado, o peor aún, dejamos que las personas de nuestro pasado agarren y nos intenten recordar nuestro pasado al grado que nos afecte. Y es que tenemos que entender la parte de que dice, las cosas viejas pasaron y aquí que todas son hechas nuevas. Y esto nos abraza con la misma idea de que hemos nacido de nuevo. Tenemos que aprender a vivir de nuevo, pero ahora vivir conforme a Cristo. Y entonces tenemos que abrazar nuestra idea de que ya no soy este o ya no soy ella. Ahora soy hijo de Dios, y mi identidad está en Cristo. Y es que como cristianos no debemos permitir que los errores o heridas del pasado definan nuestro presente en Cristo. Si Cristo ya rompió las cadenas, debemos nosotros de no agarrarlas nuevamente. El segundo punto que podemos ver de la historia de Saulo es cómo Dios transforma nuestro pasado en un testimonio. Y es que Pablo no negó su pasado, pero lo usó para mostrar la gracia y el poder transformador de Dios. Y es que esto es importante, muchas veces, y se los comparto, a mí me pasó, yo tenía mucho esta idea bien abrazada, mal abrazada, pero bien abrazada, de 2 Corintios 5:17 sobre, bueno, las cosas viejas pasaron. Y, por ejemplo, luego Sofía agarraba y me quería, y quería saber más de cómo era yo antes y demás. Y para mí era como de, no, 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 eso ya no importa porque las cosas viejas pasaron y yo ya soy criatura nueva. Y era un mal entendimiento de mis ideas, porque Sophie no tenía malas intenciones con mi pasado. Yo realmente no tendría por qué avergonzarme de mi pasado porque ahora ya no soy eso, pero más bien justamente Dios transforma nuestro pasado en un testimonio. Nosotros no seríamos lo que somos hoy sin nuestro pasado, sin duda alguna. Nosotros no sabríamos cómo entender a la gente, como bien dice Pablo cuando habla de sus dolencias, dice, bueno, pero todas estas cosas me han permitido yo entender cuando alguien está débil, cuando alguien está sufriendo. Nuestro pasado nos va a servir, nos va a ayudar, porque incluso vamos a tener un pasado en el cristianismo. Ayer pudieron haberte ofendido entre cristianos mismos, pero hoy ya no, hoy ya es un nuevo día, hoy las cosas nuevas pasaron. Y no solo es de que, bueno, perdón, las cosas viejas pasaron, no solo como, lo de hace un año, sino todo es cada día tiene su propio afán, como dice el Señor. Entonces dejemos las cosas del ayer en el ayer, pero sobre todo no solo sea para olvidarlo así como así, sino más bien para transformarlo en un testimonio. Aprendamos de nuestros errores, aprendamos de nuestro pasado. En 1 Timoteo 1:15 al 16, que también escribió Pablo esta epístola, él reconoce que fue un pecador, pero también testifica que Dios lo usó como ejemplo de su misericordia. En lugar de vivir con culpa, debemos ver cómo Dios usa nuestra historia para ayudar a otros y glorificar su nombre. O sea, claramente tenemos que en este sentido usar la idea de Pablo, que es reconocer que somos y fuimos y seremos pecadores, pero también testificamos que Dios usa y nos usa como ejemplo de su misericordia. Y yo creo que es algo que tenemos que entender cada que vayamos a evangelizar, cada que dudemos de que alguien pueda ser convertido, es el hecho de que, bueno, si ya me convirtió a mí, puede convertir a quien sea. Porque como iniciamos la clase, la historia de Pablo, la historia de Saulo, nos muestra que a Dios no se le escapa a nadie de su gracia, sin duda alguna. Y es que en lugar de agarrar y vivir con culpa, y agarrándonos y lacerándonos, y como dicen por ahí cierto grupo de personas eh, con gran abundancia en el país, por mi culpa y por mi gran culpa. No, no debemos de vivir con culpa, sino más bien debemos ver cómo Dios usa nuestra historia para ayudar a otros y glorificar su nombre.
Si nosotros si volvemos a lo mismo, si Dios ya nos liberó de nuestro pasado, si Dios ya nos rompió esas cadenas, ¿para qué carambas agarramos y nos las volvemos a amarrar para que nos pesen? Sino más bien para entender con las marcas de esas cadenas, cómo ayudar a la gente para que no estén de la misma manera. Y por último punto tenemos el de mirar hacia adelante con propósito y sin cadenas. Y es que, a ver, Pablo nos exhorta en Filipenses 3 13 14 olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y es que él entendió que aferrarnos al pasado nos impide avanzar en nuestro propósito. A ver, cuando Jesús se le presenta a Saulo, lo tumba en la tierra, lo deja ciego. Saulo entendió y siguió hacia adelante. Él no agarró y dijo, bueno, ¿sabes qué? Me voy a regresar a Roma, porque ahí seguro me van a ayudar con esto de la vista, o, ay, no, es que, ¿sabes qué? Mejor me echo para atrás, y a lo mejor así ya Jesús me perdona y ya ahí muere. No, 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 no. Él entendió que, bueno, en el llamamiento de Dios en Cristo Jesús hay que proseguir a la meta. No servía de nada aferrarse al pasado, no nos impide avanzar en nuestro propósito. Debemos soltar lo que nos detiene y enfocarnos en el llamado que Dios tiene para nosotros. Y es que, ya para terminar y concluir, porque como les comentaba, la clase de hoy era más cortita, en Cristo somos libres del pasado y llamados a una nueva vida llena de propósito y esperanza. Y esto es algo bien importante. En Cristo somos libres del pasado y llamados a una nueva vida llena de propósito y esperanza. Esto es sin duda alguna algo que tenemos que llevarnos, algo que tenemos que entender, porque aunque ya conocemos grandes historias de Pablo, aunque ya conocemos grandes formas de aprender sobre Pablo, de su vida ministerial, de pues del gran poder o sobre todo del gran amor que tenía él en su fe hacia Cristo y las grandes y extraordinarias cosas que logró gracias a su fe. Sí, podemos aprender de esas partes, pero si nosotros de Pablo no aprendemos lo vital, que es liberarnos de nuestro pasado, entonces no vamos a poder aprender nada de lo que dice la palabra y lo que escribió él. Liberémonos de nuestro pasado para poder mirar hacia adelante con un propósito. Y esta fue la clase de hoy, así que vamos a escuchar sus peticiones y comentarios, pero antes oro para terminar la grabación y los escucho. Así que vamos ahora. Señor y Padre Celestial, te damos gracias un día más aquí en esta vida, mi Señor. Gracias porque nos permites terminar la noche con un poco de tu palabra, Padre Celestial. Gracias porque el día de hoy nos enseñas y sobre todo nos recuerdas, mi Señor, que tú ya nos has limpiado, que tú ya nos has perdonado, que nos incitas nuevamente a liberarnos de nuestro pasado, mi Señor. Sabemos que nuestro pasado nos aferra a tormentos y que no nos va a ayudar a avanzar. Ayúdanos a usar ese pasado para ser mejores personas el día de hoy y el día de mañana, mi Señor. Permítenos no estancarnos, sino más bien crecer, crecer en Cristo Jesús, mi Señor. Te lo ruego, por favor, Padre Celestial, y pongo en tus manos a mis hermanos que están aquí hoy en vivo, a los que están viendo el video después en sus casitas, mi Señor. Bendícelos, protégelos y cuídalos, mi Señor. Te doy gracias en el nombre poderoso de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Y